Muy buenos días, bienvenidos a este coloquio del Barcelona Film Fest sobre el reinicio de la actividad, transferencia de derechos de películas, explotación de películas de cine. Vamos a hablar de distribución, exhibición, vamos a hablar de todo ello y ya no descubrimos nada diciendo que el coronavirus ha frenado muchas cosas, pero parece que todo poco a poco se va recolocando, empieza a recolocarse. Os presento a los ponentes con los que tenemos hoy la suerte de contar. Ana Solepón, agente literaria de mucho prestigio, ella lleva la agencia Pontas. Buenos días, Ana. Hola, buenos días. Manuel Monzón, productor ejecutivo, responsable de películas tan premiadas como La librería, de Isabel Coixet. Muy buenos días, Manuel. Buenos días a todos. Tenemos a Lara Camiña, responsable de la distribuidora B-Team, que tiene detrás grandes éxitos y una trayectoria muy corta, pero muy interesante. Buenos días, Lara. Buenos días. Quiero decir, trayectoria corta la de B-Team, ¿no? Todavía, comparando con otras distribuidoras. Comparada con sí mismo con la Contracorriente, 8 añitos tenemos. Y contamos también con Sergio Barrejón, escritor y guionista. Muy buenos días, Sergio. Buenos días, gracias. Bueno, pues a las personas que nos estáis siguiendo en este momento virtualmente, deciros que tenéis oportunidad de hacernos llegar vuestras preguntas y que intentaremos darles respuesta al final del coloquio después de seleccionarlas. Entramos, si os parece, en materia, comentando un poco cómo habéis retomado todos vosotros la actividad después de este tiempo de confinamiento, pandemia. ¿Cómo habéis retomado la actividad? Y me gustaría también, tengo muchísima curiosidad por saber cómo ha sido este mercado online del Festival de Cannes, un mercado en el que nos hemos encontrado con Ana Solepón muchas veces, por ejemplo, ¿no? Personalmente allí en el sótano, en aquellos sótanos del Palais, en Cannes. Esta vez ha sido virtual y creo que será muy interesante también que nos contéis, pues bueno, cómo ha sido. Manuel Monzón nos podrá explicar también, o Lara Camiña, cómo ha ido este mercado y estas nuevas experiencias, ¿no? ¿Quién abre fuego? ¿Quién rompe el hielo? Ana. Claro, si queréis. Adelante, Ana. Sí, si queréis, nos suele deciros que nosotros no hemos parado. La verdad es que como agencia literaria, bueno, para quienes no nos conocen, tenemos dos patas. Bueno, una es la agencia literaria, vendemos derechos de autor de novelas para ser adaptadas al cine o a la televisión. Y por otro lado tenemos una pequeña productora, Pontas Films, donde también desarrollamos proyectos desde hace mucho menos tiempo. La agencia tiene 28 años y la productora solo 7. Es otra historia. Pero como agencia literaria no hemos parado para nada, porque los escritores seguían, muchos muy activos, algunos colapsados o cambiando de temas. Han sido 4 meses de mucha actividad. Las editoriales frenaron, pero pensando en que volverían a aparecer, y eso sí, se ha potenciado el ebook, todo lo que es digital, se ha potenciado el audiobook. Eran dos formatos muy escasos, al menos en el Estado español, que ahora se han relanzado y han subido muchísimo las ventas. Y nosotros nos hemos dedicado pues, a apoyar a los que estaban creando y a intentar dar salida, ni que fuera en formato digital o audiobook, sobre todo, y luego en versión papel, pues cuando se pueda. En el segundo semestre del 20 parece que ya se van a reimprimir bastantes libros. Esto en lo que al mundo libro respecta, y con muchas sensaciones de que los productores quieren más contenido, porque se ha agotado todo el contenido habido y por haber. Esta es la sensación. Pero, por otro lado, creo que muchos mienten, y me atrevo a decirlo aquí entre comillas, cuando dicen que ya se ha retomado la vida normal de la producción. Yo creo que no, porque cuando ya se llega a un momento en que el productor tiene que decidirse por un libro, adquirir los derechos y empezar a desarrollar, dicen, un momento, dejemos que pase este 2020, con lo cual nos vamos a 6 meses vista para empezar quizá a cerrar alguna cosa importante. Esta es un poco mi opinión. Sobre Cannes, no es lo mismo. No es lo mismo.
No es lo mismo, no es lo mismo Duro. tampoco vernos en los cines Verdi que vernos virtualmente, ¿verdad? Pero bueno, es un apoyo en todo caso para muchas cosas que hay que aprovechar también. Hay que ver la parte, yo lo estoy diciendo estos días, la parte llena del vaso en lugar de ver la parte vacía, pero estoy de acuerdo contigo, Ana, y me lo puedo imaginar que no es lo mismo, ¿no? Ha Sí, sido raro. yo coincido con Ana en que Manuel. efectivamente para el tema de la producción, nosotros también es mucha actividad en distribución, pero mucha actividad en producción, la hemos mantenido, pero es verdad que en el caso de la producción, que es lo que más me toca a mí, lo que hemos hecho ha sido preparar mejor los proyectos. Teníamos dos proyectos, uno para empezar en octubre y otro para empezar en noviembre, que uno sí que va a empezar en octubre, pero el otro lo vamos a pasar a febrero y el de octubre pues vamos con mucho miedo. Lo tenemos todo muy bien preparado porque realmente es verdad que el parón de estos meses lo que nos ha hecho es no avanzar en más cosas, sino simplemente consolidar lo que teníamos. Hemos tenido que, bueno, gracias a que hubo ese parón también en los plazos de todas las películas que teníamos para rodar, pues se nos han congelado todos los plazos, por lo tanto no había esa obligación de iniciar producción en las fechas que se habían estipulado y eso lo que nos ha hecho es trabajar un poquito más. Bueno, hemos tenido que adaptar, por ejemplo, cómo vamos a rodar con toda la prevención que exige el coronavirus y bueno, pues eso lo que nos ha hecho es algunas cosas se han afianzado, hemos retocado cosas de guión, ha tocado todos los frentes, han estado influidos por este parón. Y ya te digo, de dos que teníamos para empezar en octubre y noviembre, una se va a febrero. Y lo que hemos visto también es que otros proyectos que teníamos para empezar a principios de 2021 tienen alguna colisión con alguno de los talentos con los que íbamos a contar. Actores que estaban en una película o en una serie. Esto lo que está haciendo es hacer un encaje de bolillos de las agendas y lo que está influenciando un poco el que se atrase no solo el parón este de los 3-4 meses que hemos estado congelados, sino lo que viene para atrás. Entonces, eso realmente ahora parece pronto ver qué es o opinar sobre lo que va a pasar, pero esto es una reacción en cadena. Entonces, pues eso, ese efecto sí que lo ha tenido sin duda. Ojalá tuviéramos una bola de cristal, ¿no? Para verlo, pero no lo tenemos, para verlo más claro. ¿Le podemos poner título a estos proyectos de los que estás hablando, Manuel? Sí, Una vida no tan simple es el próximo proyecto de Félix Vizcarret, que ahora va a estrenar Patria y que es el director de Bajo las estrellas. Y tenemos una película, una comedia que con Miki Esparvé y bueno, va a ser un poco generacional de los 40 años, ¿no? De la gente que entra en la década de los 40 años de vida. Y esta pues la vamos a rodar en Bilbao, pero la hemos ido atrasando un poquito y ahora nos hemos ido a octubre. ¿Y qué tenemos? Tenemos que ensartar las fechas de Miki, pues contiene una serie, tiene otra película, en fin, hacemos encaje de bolillos. Esta es la que es bastante cierto que podemos empezar en octubre con vamos a ir con todas las prevenciones y hemos tenido que contratar a gente específica para que nos ayuden a tratar todas las prevenciones sanitarias, etcétera. Y luego la otra, que era la próxima peli de Juan Miguel del Castillo, el que hizo Techo y Comida, y que tenemos es un largometraje esta vez de cine negro a rodar en Cádiz y vamos a rodar en noviembre, basado en una novela, por cierto, de Benito Olmo, del mismo título, La maniobra de la tortuga, y lo hemos pospuesto a febrero por los miedos que tenemos a poder hacerlo, a no poderlo hacerlo como debíamos en noviembre. Así que, bueno, estas son las dos que ya las tenemos más cercanas, pero una sí que ha sido afectada, la otra no tanto. Luego hablamos de si el virus también disparará las comedias o disparará las historias de pandemias. Luego, si os parece, lo comentamos, pero me gustaría también oír a Lara Camiña. Pues nosotros, la verdad, nosotros desde Vitim
Bueno, la verdad que no teníamos un gran número de estrenos, entonces el parón lo que ha hecho en nuestro caso es que cogiésemos esos estrenos e intentásemos agendarlos en calendario más adelante, porque creíamos y creemos que son películas para ver en el cine, no contemplamos la opción, ¿no?, de estrenarlas online. Y nos hemos dedicado a comprar otro tipo de producto exclusivo para online. O sea, desde la parte de distribución, pues eso, buscar un poco potenciar la parte online y guardarnos los 2 títulos que teníamos, que la verdad que teníamos uno justo el 20 de marzo, o sea que lo tuvimos que parar. Bueno, todo lo que pudimos fue un poco brusco, ¿no? Hablar con los cines, pagar todas las publicidades, venía la directora, no pudo venir. Pero bueno, lo mantenemos ahí, es la película de Papicha, Sueños de Libertad, que es muy bonita, que estuvo en Cannes el año pasado. Y nada, tenemos ese título, Perfumes, que ha participado en el festival y que vemos para septiembre. Y nada, y eso, potenciar el mercado online, que yo creo que sí que es algo que ha venido para quedarse y que seguiremos potenciándolo. Y bueno, como dice Manuel, nosotros también tenemos una parte de producción, de coproducción, para luego también distribuir, y ahí sí que hemos estado mucho más activos y hemos entrado en unos cuantos proyectos para los próximos años. O sea que en ese sentido ha sido fructífero. ¿Has tenido oportunidad de participar en el mercado de Cannes Online, del que hablábamos ahora con Ana Solepón? ¿Qué sensaciones? El mercado de Cannes, captando? Pues ha sido un poco raro. La verdad que ha funcionado súper bien. Es verdad que nosotros tampoco hemos sido, obviamente, como si fuera un Cannes normal con una necesidad de compra abrumadora, o sea que hemos sido cautos y estamos siendo cautos. Pero bueno, técnicamente muy bien. Y luego sí que es verdad, yo personalmente he tenido la sensación de que hay películas que he visto en links que si las hubiese visto en la Croisette me hubiese vuelto mucho más loca como distribuidora. Y desde aquí sí que ha habido una distancia de decir, no sé, no lo tengo tan claro, y lo comentábamos, ¿no? Decimos, vemos esto en la Croisette y estaríamos todos peleándonos. Y ahora, pues eso, somos más cautos y bueno, las sensaciones son otras, obviamente, al verlo en tu casa. Pero bueno, la verdad que ha funcionado muy bien para lo que debió suponer, ¿no? También organizar todo esto así. Así que mi valoración es positiva. Es curioso, ¿no? Hablábamos de distancias entre personas, pero la distancia que mantienes con la película, claro, también es muy importante, ¿no? Muchas veces. Muy importante. Yo eso lo he notado un montón, la verdad. No sé, Manuel, si a ti también te ha pasado. Absolutamente. No, en realidad es lo que decíamos antes de entrar en conexión, que un festival presencial es festival, un festival no presencial, haces lo que puedes para que sustituyas un poco ese efecto de proximidad, pero es radical la diferencia. Eso es un evento, tú te acercas mucho más y tu experiencia viendo una película con más gente, en el caso de un festival con más compradores, con más tensión, exacto, estás viendo la competencia, estás viendo todo el mundo de todo, japoneses, chinos, coreanos, norteamericanos, estás viendo una peli que levanta pasiones, te enciendes muchísimo más y sabes que vas a tener después, cuando salgas del screening, tienes que ir corriendo a hacer una oferta al stand o sea, todo ese tipo de cosas generan una ansiedad y un estado, y sobre todo porque estás viendo la peli como la van a ver idealmente tus futuros clientes, ¿no? Absolutamente. Es la adrenalina, ¿no? Un poco debe ser lo mismo que la bolsa, ¿no? Sí, ¿no? Sí, totalmente. Y en este caso, además, a Contracorriente también, como hemos comprado películas allí, o sea, sí que ha habido compras. Pero efectivamente, como dice Lara, con una prevención por cómo está el mercado, pero es verdad que ese kit de adrenalina se echa en falta, sin duda. Vamos a dar paso a Sergio Barrejón. Sergio, tú no habrás tenido problema porque habrás seguido escribiendo, ¿no? ¿Sois los más beneficiados en el fondo? Mi perspectiva como guionista freelance suena un poco a chiste, pero había días trabajando en casa y con tus propios horarios. Es cierto que a veces en la vida uno no sé ni en qué día vivo, con lo cual ha habido semanas durante la pandemia que no había mucha diferencia en mi entorno entre el confinamiento y la vida normal en el momento de escribir. Pero claro, yo normalmente no asisto a mercados ni tengo muchísimas reuniones, más allá de puntualmente. Pero bueno, más allá de que efectivamente yo estaba en mi escritorio como un día normal, lo que yo sí he notado, sobre todo trabajando para televisión,
es que en el mundo de la televisión generalista el parón ha sido mucho más en seco, ha habido muchísimas producciones que se paraban y producciones que están mucho más sujetas a una continuidad muy tiránica, por así decirlo. O sea, son series diseñadas para durar eternamente, si las circunstancias lo permiten. Entonces, claro, en ese sentido se produce la inseguridad que se produce es muy fuerte. Y luego son series que están muy basadas en un modelo de negocio que me da la impresión de que no tiene un backup financiero tan brutal como el que tiene, por contraposición, el mundo de las plataformas. Que yo ahí sí he notado casi incluso más actividad en lo que es el desarrollo de contenidos. O sea, ha habido una cierta fiebre del oro, o se ha agudizado un poco la fiebre del oro de buscar contenidos, y ahí se ha notado, yo creo, quién tiene, por un lado, una distribución ya pegada a la producción, digamos, la gente que financia la producción tienen el propio canal de distribución y se pueden permitir, digamos, calcular mucho mejor todos los costes del producto o más áreas del coste del producto. Y me da la impresión de que han visto en este momento de parón, han identificado muy bien que efectivamente los escritores no nos estábamos viendo más afectados que, bueno, pues que se haya parado una producción en la que estabas, con lo cual esto nos hacía más disponibles. De manera que, bueno, yo por ejemplo he parado, se ha parado la producción de una serie para la televisión generalista en la que estaba escribiendo, pero he estado muy ocupado escribiendo para una plataforma. No puedo dar títulos ni nada, pero he estado muy ocupado hasta el punto de que incluso económicamente ha sido un periodo hasta más rentable. Da un poco de cargo de conciencia decirlo, pero me da la impresión de que esas empresas han visto muy clara la oportunidad y se han lanzado a aprovechar. Me da la impresión de que su modelo de negocio, y lo digo con la boca pequeña porque yo solo soy un escritor y no aspiro a tener como una visión muy panorámica de esto, pero me da la impresión de que su modelo de negocio va mucho por acumular fondo de armario en términos de derecho de autor, ¿no? Tener mucho contenido que quizá dentro de unos años vendes, haces remakes, haces un reboot o lo que sea, y entonces parece como si tuvieran, entre comillas, dinero infinito para ir desarrollando formatos y series, ¿no? Eso es un poco lo que he visto desde la perspectiva del guionista. Pues ya estamos situados, entonces vamos a ver cómo combinará todo lo que hay ahora mismo en la coctelera, ¿no? Después de haberos estado escuchando, ¿cambiará la ficción todo lo que está pasando? ¿Qué estáis leyendo? ¿Qué estáis viendo estos días? A mí me está llegando algunos proyectos que ya están reflejando la experiencia del confinamiento. Y no quiero decir, en este caso, no se alinea mucho con nuestra línea editorial, por así decir, pero sí que veo, pues ha sido radical, ¿no? Cada día nos llegan 3 o 4 proyectos, alguno de ellos tiene algo que ver con el confinamiento. Es así, o sea que eso ya lo vamos a ver reflejado y luego en un montón de proyectos en el futuro. Yo creo que me ha sorprendido que con tan poco margen hayan aparecido tantos, ¿no? Y algunos muy trabajados, ¿eh? Pero digo, bueno, pues que efectivamente, posiblemente, como lo dice Sergio, con el talento de un guionista no para de trabajar y si está, bueno, yo suele estar confinado, ¿no? Pero sí, pues no para de darle, ¿no? Y bueno, pues están saliendo. Y los directores también, los directores guionistas, pues también le habrán dado y estarán reflejando muchas cosas. Así que eso ha sido, a bote pronto, lo que no, mi duda personal es si una vez retomemos, eso evidentemente se va a plasmar en todas las historias que sean contemporáneas, va a haber algún efecto, sin duda alguna. Pero mi duda es si las grandes películas comerciales van a referirse a esto o vamos a tener vía de escape y el público no va a quererse estar atraído a ver lo que ya ha vivido en persona. No sé, esta es la típica pregunta. I know nothing y no lo sé. Seguramente habrá alguna peli que ganará el Oscar con el confinamiento y me desdecirá de lo que yo estoy ahora, mi pensamiento, ¿no? Pero no lo sé. Es muy personal. Yo lo veo como tú, Manuel. Perdona que te interrumpa, Conchita, pero me dan miedo esas historias del confinamiento porque de cara al público es eso, no sabes la gente hasta cuánto quiere revivir lo que pasó. Es decir, yo creo que hay que hacer comedias o buscar un punto de vista, no lo sé cuál tampoco, pero que con cuidado porque es eso, no sé
si querremos entrar al cine a ver otra vez eso. No, desde la agencia literaria, de la agencia hemos vivido un poco de todo lo que estás diciendo. Por un lado ha habido autores y autoras que se volcaron enseguida y se inspiraron en lo que estaban viviendo. Incluso una autora nuestra pues, desarrolló una novela paralela a una serie sobre el confinamiento con mucha gracia. Armamos un proyecto, lo mandamos a varias productoras y la mayoría dijeron, cuando esto acabe, dudo que la gente tenga ganas de ver esto, de volverlo a revivir, como decís. Pero en cambio seguro que se van a producir 2 o 3 o 5 o 10 proyectos sobre el confinamiento. Seguro que algunos habrá porque el cine y la televisión, el audiovisual refleja la historia de todos nosotros. Y aunque no nos gusten las historias de la guerra civil, bien que todavía se siguen produciendo, por ejemplo, ¿no? Que es un poco lo que yo les decía a los productores. ¿Cómo que no va a interesar? Tampoco interesa revivir el horror de una guerra y todavía hoy se siguen produciendo historias desde otro punto de vista. Y por otro lado, ha habido autores que dicen, me alejo totalmente de esta historia, me abstraigo como si no hubiese existido y eso, vamos a la comedia, vamos a reír, vamos a frivolizar un poco porque la gente va a querer un poco de distensión y un poco de entretenimiento. Hemos estado entre los dos. Y como os decía, creo antes, muchos autores y autoras han decidido cambiar totalmente lo que estaban escribiendo. Hablo de ficción, novelistas. Tenían un proyecto empezado, lo han metido en un cajón y han empezado un documento nuevo porque eran incapaces de seguir con lo que tenían entre manos. Esto nos ha ocurrido con muchos y hablando con colegas, no solo de aquí, de Estados Unidos, de Alemania, de Francia, es algo bastante general que los creadores estaban en algo y ya no han podido seguir en eso o lo han dado a otra cosa. No forzosamente el tema de coronavirus o confinamiento, pero sí a otra cosa. Interesante lo que decís. Yo, por un lado, me ha sorprendido que casi todos habéis contrapuesto confinamiento a comedia. Cuando yo pienso que la comedia y el confinamiento no están reñidos. Personalmente no tengo la inclinación ahora de escribir sobre el confinamiento porque tenía muchas ideas, digamos, esperando su turno y no quiero vivir con la tiranía de la coyuntura y del presente, ¿no? Que no me siento, digamos, periodista en ese sentido, pero sí que entiendo también, en cierto modo, ese oportunismo. Lo que pasa es que, claro, cuando decimos confinamiento hay que tener en cuenta que es una situación que tiene montones de aspectos que han afectado de montones de maneras distintas en muchísimos sitios del mundo a la vez. Entonces hay miles de historias que se pueden contar que no tienen que ser representativas del confinamiento, pero que sí el confinamiento ha supuesto, digamos, el caldo de cultivo imprescindible para que se produzcan ciertas situaciones. A mí, de todas maneras, yo lo miro con un poco de sospecha por la cuestión del oportunismo. O sea, ha salido una serie, no quiero nombrarla para que no parezca que la critico, pero que sí que parece que ha elegido en la parte del confinamiento que claramente permitía a los autores, o le imponía a los autores, una dimensión de producción de película de terror barata. Es decir, de la casa encantada, ¿no? De un personaje, 2 personajes, 3 personajes encerrados en una casa, que es algo que se hace fácil y rápido, con medios de producción mínimos. Y si además tiene ese momento, o sea, puede aprovechar esa ola coyuntural, pues puedes atraer a la gente porque es lo que están viviendo. Y lo mismo pasó con la comedia que se escribió. Entonces, pienso que es normal que pase en un primer momento y que me parece que es muy inteligente que quien pueda reaccionar en ese momento reaccione rápidamente con esta inteligencia, digamos, de supervivencia, de qué tengo a mano, qué puedo hacer, cómo puedo aprovechar lo que está pasando para llevarme el titular, pero me da la impresión de que esa actitud te hace ganar si eres el primero o el segundo. Pero más allá de eso, al final, lo que necesitas es una historia potente y fascinante, y en ese sentido el tema del confinamiento no es tan distinto de lo que podría haber sido hacer una película de época sobre la gripe española o sobre cualquier otra circunstancia, otra catástrofe médica o un contagio gigantesco o algo así. Entonces yo creo que esto realmente, en términos de narrativa, lo que estamos viendo ahora, igual deberíamos dejar un poco de tiempo para valorarlo, porque efectivamente yo, como muchos otros autores, lo que he visto es una dificultad para concentrarme y creo que la reacción natural de eso es muchas veces escribir sobre lo que está pasando. Yo me he resistido y he dicho, no quiero volver a lo que estaba haciendo, pero efectivamente estábamos todos viviendo un shock tan tremendo que es muy complicado que psicológicamente sigas funcionando igual que hasta ahora. Entonces muchas veces mi sensación era como que no estaba sintonizando con el canal que necesitaba y que no conseguía hacer llegar mis pensamientos a la página, y que me parece muy terapéutico
en ese sentido, girar y decir, bueno, me voy a dejar afectar al 100% por lo que está pasando en vez de evitarlo, ¿no? Pero no sé hasta qué punto es buena estrategia intentar seguir rentabilizando esto. Me parece que esta mina se agota pronto. Ya que hablas de rentabilidad, la pregunta sería qué va a pasar con los precios también. Los precios de los derechos, los guionistas cobrarán más, si son más demandados también. No sé, me gustaría que habláramos un poco de cómo veis la parte económica también del negocio, ¿no? Que no deja de ser el cine. Bueno, La pues parte de atrás, ¿no? El cine, la parte de la cocina de atrás, de esas negociaciones, ¿no? En las que vosotros intervenís muchas veces. Ya que has dicho guionistas, contesto yo rápidamente, si me permitís. Yo no he notado ninguna diferencia, pero claro, yo soy un guionista, entonces quizá Manuel sabe más, ha vivido más negociaciones con más guionistas o con más... Bueno, la verdad es que la inflación que puede suponer el que haya a lo mejor los técnicos muy cualificados o los actores muy cualificados, los guionistas, los directores que tengan mucho, ahora con el tema de la competencia que nos ha supuesto, por ejemplo, las series, ¿no? Que en el caso de la ficción, largometraje cinematográfica es la que suelo realizar yo, pues sí, un poquito sí que se ve, ¿no? Por el tema de disponibilidad. Si tú quieres tener a un talento que no para de trabajar en una serie, pues a lo mejor puede o no. Siempre ha habido esta competencia entre televisión y cine, y yo creo que al final, como son cosas diferentes y que son experiencias diferentes, normalmente el talento le apetece hacer un poquito de todo y no tiene por qué llegar a la inflación. En el caso del cine, que a lo mejor es un poco menos industrial, es más autoral o es más artesanal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y ahí no creo que haya tanta inflación. La inflación que tenemos ahora, por ejemplo, en los rodajes es obvia, y es que puede encarecer alrededor de un 3, un 4, un 5, hasta un 6 o un 7%, depende del tipo de producción que tú realices, el implementar todas las prevenciones sanitarias para que todo vaya bien, por ejemplo, en el rodaje. Eso lo tenemos cualificado, ¿no? Tienes que contratar a gente específica para que controle ciertos aspectos. Eso incide rápidamente en el precio. Manuel, perdona, y los seguros, ¿no? También están encareciendo mucho los rodajes, ¿me están diciendo? Es otro de los problemas que tenemos, porque los seguros, claro, si es cualquier fuerza mayor, no cubre un seguro. Por lo tanto, tú vas a un poco... Es el gran problema por el cual hemos retrasado una de las películas, porque no te garantiza... Un seguro te cubre si, mira, hay 4 días de lluvia o no sé qué actor se ha estropeado, se ha roto la pierna, pero no si de repente tenemos que volver cada uno a su casa porque hay un rebrote, ¿no? Y eso, de momento, en España no se ha solucionado. En el resto de territorios, hay muchos territorios que lo están intentando solucionar y es complicado, costoso, y bueno, la mayoría de los casos pues ha sido que el propio Estado paga una parte a las aseguradoras. Por supuesto, no toman riesgo, y lo que están haciendo es delegando en las ayudas estatales para poder cubrir eso. Pero no llega a todos. Obviamente no hay dinero suficiente como para asegurar todas las producciones que hay en el mundo, sin duda. Ana Solepón, ¿los derechos para adaptaciones de novelas eran más caros? A ver, lo que sí, yo, un poco como tú, Conchita, intentar ver el vaso lo más lleno posible. Pues esta pandemia ha puesto en valor el contenido, ha puesto en valor la escritura, ha puesto en valor el talento que está detrás de cualquier audiovisual, y justamente le tenemos que dar más valor también económico, que sea para compensar. O sea, todo el mundo dice cómo hubiese sido esta pandemia, este confinamiento sin cultura, sin series, sin audiovisual, sin música, sin teatro grabado, sin literatura, por supuesto. ¿Qué hubiese sido? Entonces se le ha puesto un valor que no tenía, porque la gente se ha dado cuenta que sin toda esa cultura al abasto no hubiese sido lo mismo. Entonces estamos intentando pues darle un valor también económico para que los escritores puedan vivir mucho mejor de lo que escriben. Y yo, por ejemplo, como agente literaria, sí que escribí unos cuantos emails serios a directivos y directivas de editoriales de muchos países diciendo, por favor, no pongáis nada gratis online, como mínimo, sin tener la autorización de los escritores, porque no, pues no podemos regalarlo, y menos ahora, por una vez.
la gente va a comprar masivamente en libros, ebooks, se va a descargar series pagando, y películas no las pongáis gratis, por favor, dar valor económico por una vez. Y muchos retrocedieron, si os acordáis al principio, pues todo el mundo subía ebooks gratis y venga, qué bien, genial, pues no, tiene un valor y yo soy muy contraria, sí a bajar precios, por supuesto, pero no a regalar contenido cultural que tiene unos creadores detrás que es muy duro vivir de esto y ser remunerados. Entonces creo que el valor económico, ya no solo el valor de lo que representa tener cultura en nuestras manos, sino el valor económico del talento ha subido. Yo intento ser positiva y creo que eso se va a mantener ahí. Lara, ¿cómo queda la distribución? Bueno, pues vamos a verlo, ¿no? Hablándolo mucho estos días, hay muchas conversaciones, tertulias sobre el tema. Se ha hablado mucho, sí, durante todo el confinamiento de lo que iba a pasar, de lo que no iba a pasar, pero básicamente en cuanto al precio, además los cines hicieron un estudio, ¿no?, de cómo iba a ser el comportamiento del espectador, un estudio que la verdad que estaba muy bien y que además va variando cada 15 días. Y ese estudio decía que lo que iba a priorizar el espectador eran, por un lado, las medidas de seguridad, o sea, sentirse bien dentro de la sala de cine, y por otro, el contenido, para nada el precio. O sea, que era un precio que estaba acostumbrado a pagar y que no... Porque nosotros hablábamos, ¿no?, de hacer promociones tipo la fiesta del cine, 2x1, para potenciar que asistiese el espectador, y nos sorprendió a todos, la verdad, mucho, a todos los distribuidores independientes, que bueno, que tenemos una asociación que se llama Dicine, el hecho de este estudio que hizo otra asociación, que hizo Fedicine, que decía eso, que el precio no iba a ser un problema. Y luego, bueno, Manuel también lo podrá decir, en el Cannes virtual, pues sí, los precios, precio pre-COVID y precio COVID, sí, claro, porque no se sabe, ¿no? Es que es muy difícil evaluar los números de una película sin saber cómo va a ser la afluencia al cine este otoño o hasta que haya una vacuna, bueno, hasta cuando todo se normalice, ¿no?, lo más posible. Entonces, sí, ahí sí. Manuel, pero bueno. Por alusiones. No, sí, en efecto, o sea, cuando haces tu plan de explotación de la obra y dices, si te quitan o hay una incertidumbre enorme en lo que es la exposición en salas, la exhibición en salas, tienes que bajar radicalmente tu oferta porque no da más. O sea, que realmente perder donde puedes recuperar más dinero es obvio, eso incide sin duda alguna, ¿no? El caso es que luego, es verdad, el aumento de contenidos es cierto que cada vez consumimos más, ¿no? Estos estudios también que dicen cómo nos hemos comportado y que ha subido a 5 horas diarias de audiovisual, etcétera. Todo eso, absolutamente de acuerdo con lo que dice Ana. Dicen que si hay un segundo confinamiento no se va a poner nada gratis, porque es un absurdo para visto lo poco que le puede llegar a los autores. Si encima lo das gratis, le quitas absolutamente todo valor. Entonces eso ya también se ha dado, el propio valor de la cultura ya está ahí y es un valor muy tangible y quitarle ese poco que le llegue al autor es machacarlo vivo. Y todo el mundo ha entendido que es necesario que la gente que le da entretenimiento viva de eso, ¿no? Entonces eso yo creo que hay ciertas enseñanzas que hemos sacado de este primer confinamiento que van a hacer que si hubiera un segundo, pues se mejoren mucho las circunstancias, ¿no? Y eso es una cosa, estamos aprendiendo todos muchos de un efecto nuevo. Ahora, por ejemplo, nosotros somos positivos en cuanto tenemos este viernes estrenamos una película con más de 200, no sé, 300 copias, una barbaridad, porque hay poco contenido en salas ahora. Y hemos dicho, bueno, pues vamos a apostar y apostamos fuerte y estamos haciendo anuncios en televisión, muchos exteriores y una apuesta muy fuerte para no obligar, sino a persuadir al público que asista de nuevo a las salas, ¿no? ¿Te refieres a la lista de los deseos, Manuel? Por ejemplo, sí, en la lista de los deseos, exacto, que estrenamos este viernes y que vamos con todo, porque creemos que ahora que no hay mucha oferta, es cierto, es lo bueno y lo malo, ¿no? Decimos, vemos las cifras de este fin de semana primero que hemos abierto y dices, ostras, qué poca gente ha ido al cine, ¿no? Pero es que tampoco había mucha oferta. Ahora tenemos que entre todos ayudar a que haya cierta oferta. Las majors no están apostando por este verano, pues vamos a apostar nosotros por ese verano.
Entonces, habrá menos asistencia, habrá menos competencia. Pues bueno, vamos a ayudar un poquito a que todos los cines salgan y que nuestras pelis salgan. Es un poco, pues hacer un poco, no el harakiri, sino el optimista y invitar al público a que vea películas que a lo mejor no va a haber Avengers, pero va a haber pelis que le van a dar la misma experiencia porque le va a dar, normalmente el cine autoral lo que tiene a lo mejor no es muchas explosiones, pero tiene experiencias que en verlas en una sala pues te da como un poco de intensidad, te da una experiencia memorable, igualmente que 8 explosiones, una buena historia de amor o una buena historia, un romance o un drama bien hecho, te da más recuerdos memorables que 8 explosiones, ¿no? Estos días estamos todos con la sensación de reestrenar el cine, ¿no? En cierta forma, ¿no os pasa? ¿No tenéis esta sensación? Sí, Sí. No, perdona. No, Ana. De volver, ¿no? De ver la experiencia, de recordar esa experiencia que era ir al cine y de ver qué se siente y de si llevas la mascarilla, si no. Sí, yo también creo que este fin de apoyo a Manuel que hace falta contenido y que este fin de semana ha sido un fin de semana raro de salida, ¿no? Al final, de mucha gente que se ha movido, del buen tiempo. Y no sé si todo el mundo se ha enterado que han abierto los cines. O sea, no sé si ha habido un poco claro, no sé si ha habido un poco de confusión con la comunicación, con las fases, que unos abrían en un momento, otros en otro, y realmente no sé si ha llegado el mensaje de que ya se puede ir al cine. No sé si lo ha influido también o no lo sé. Habrá que trabajar campañas, ¿no? Sí, en todo caso, sí. Un poco siguiendo Ana, si me permites, un apunte a lo que decías, un poco apuntando tendencias de qué tipo de contenido va a venir. Yo creo que el fondo, el backlist de literatura, los clásicos, tanto en cine como en literatura, es lo que va a venir, porque ya se ha visto en el confinamiento. La gente iba a por valores seguros. Incluso las compras nuevas que ha habido en el mundo libro han sido libros clásicos o libros de autores ya consolidados que había personas que decían, no le he leído, es el momento. Con lo cual, creo que en cine y en series también va a pasar esto, y que a contracorriente lo está haciendo un poco ya, ¿no? Hace tiempo, de recuperar fondo, de ir a películas de hace 10, 15, 20, 30 años, y decir, hey, no la has visto, es el momento, tanto en literatura como en audiovisual. Creo que es una tendencia que se va a quedar todo el confinamiento, pero que está aquí para quedarse, de ir atrás y mirar, releer e incluso al público más joven, desde una perspectiva más adulta, decir, no has visto esto, tienes que verlo. Cuando no había móviles, y la literatura era esta. Entonces, el retorno a los clásicos en todos los formatos, creo que es una tendencia que la vamos a tener muy presente. este es el gran reto, ¿no? Que la gente joven sienta también la necesidad de buscar, de leer, de ir al cine. Ese es el gran reto que yo creo que tenemos todo el sector por delante, ¿no os parece? Sí, la verdad es que sí. En ese caso, mira, nosotros hemos sacado Cinema Paradiso y ha ido realmente bien dentro de las circunstancias. Y dentro de un par de semanas, me parece, o 4 semanas, vamos a sacar, antes de que llegue el agosto, Versus Zala, de Akira Kurosawa. 3 horas de peli, pero que son para ver en pantalla grande. Y la gente y los jóvenes, pocos o muchos, que vayan a ver esa obra, van a descubrir una obra de 1975, que ganó el Oscar a la mejor película extranjera, que dicen, pero esto de Versus Zala, ¿qué cosa? Y cuando salgan del cine, pues algo les habrá cambiado seguramente en la vida, ¿no? Por haberlo visto en una pantalla como Dios manda, una experiencia cinematográfica 100%. Estos son pruebas que dices, bueno, te lo permite como está el Estado, pero lo que incidimos, lo que queremos ahí es vender el formato cine, ¿no? Que es ese que ha quedado en este confinamiento de lado, pero que seguimos creyendo que esa experiencia es diferente. Y bueno, es una apuesta, efectivamente, y creemos que la gente que no haya visto esa peli pues va a descubrir un mundo, ¿no? Los estrenos en streaming van en DCP, supongo. Sí, estrenamos una versión remasterizada. Bueno, es como si la acabaran de hacer. Qué maravilla.
Qué los ganas. estrenos en streaming van a coincidir, van a convivir con los estrenos en pantalla grande. ¿Ese es el futuro? ¿Cómo? Perdona, Conchita, los Los estrenos reestrenos. en streaming van Ah, a convivir con los estrenos en las salas. ¿El futuro es híbrido? ¿Es un híbrido el futuro? Sería la pregunta. Incluso yo el Como los presente, coches, ¿no? Que vienen ahora. Ujú. No incluso sé. el presente está siendo híbrido, ¿no? Ya está pasando, ya hemos visto Netflix estrenar películas originales de Netflix hechas en España, estrenarlas en salas, ¿no? Bien que un recorrido breve de, no sé si son 2 semanas o así, y en muy pocas salas, pero ya no es algo, ya no es una idea descabellada, ¿no? Bueno, Sí, todos estáis de acuerdo. Sí, sí. La experiencia sala es una experiencia que está testado, que te da una cosa diferente que la experiencia home entertainment, casa, que tiene muchas ventajas y tienes muchos contenidos, etcétera. No se discute, aquí no se trata de impedir que una cosa no está reñida con la otra. La experiencia sala es otra experiencia y es, por ejemplo, tengo muchos amigos, yo no sé las cifras porque no las dan algunas plataformas, pero tú ves Roma en una sala y tienes una experiencia. Ves Roma en tu casa y mucha gente me ha confesado que no llegó a acabarla. La Y gente se sabiendo, levantaba, sí, sí. Claro. entonces dices, es otra experiencia. Ni mejor ni peor, pero para según qué películas hay que estar en un sitio que te da esa experiencia. Lo mismo que el irlandés de Irishman, también mucha gente me ha confesado que no la vio en la pantalla en grande y la vio en casa y que no consiguió acabarla. Y quien me diga que Martin Scorsese no es un buen director y que no la vio porque es un rollo de peli, no me lo creo. O sea, o Cuarón, son grandes películas que en el home entertainment han pasado de una manera peor. Habrá otras que le pasará completamente lo contrario. Entonces, no sé, ese confrontamiento que quieren poner todos, a mí, cuando me lo preguntan, es como es la pregunta del millón, ¿no? Digo, pues no sé, chico, mi experiencia es que es diferente. Es diferente. Y entonces no va a haber cine de autor en los cines, porque he oído también, ¿no? Que son las majors con sus grandes trilogías o con sus grandes franquicias van a tener esa capacidad de llegar a la sala. Bueno, ojalá no, porque hay muchas películas muy pequeñas que tienen un efecto impresionante y memorable en la audiencia en una sala. Y en una casa también lo tiene, porque todos recordamos de pequeños ver grandes obras en el cine de la 2, ¿no? Por la televisión, en televisión española, ¿no? Pero si hubieras visto esas películas en una pantalla, te hubieran dado el doble, ¿no? Creo que hoy tenéis la oportunidad de ver Víctor o Victoria, si no me falla Fíjate. la memoria, en días de cine clásico que han ayudado mucho también estos clásicos del cine, ¿no? A pasar confinamientos. Hay que hacer más ruido cinematográfico, ¿no? ¿Cuál sería, es decir, el coronavirus ha acelerado el cambio, ya un poco el cambio de hábitos a manera de conclusión, pero estamos abiertos a un mundo de oportunidades, hay que aprovecharlo. ¿Qué os Yo creo parece? ¿Qué que sí, diríais? yo creo que habría que vincular audiovisual con pedagogía, por ejemplo, y audiovisual con literatura, y combinar todas las artes culturales, pero también enfocarlo en las nuevas generaciones que están viviendo el confinamiento o han vivido esta pandemia de otra manera, que han descubierto un tipo de películas porque sus padres o sus familiares o sus amigos que las han puesto ahí para entretenerlos, y que ahí hay un filón con la línea de Versuta y películas clásicas. Sigo ahí. Y creo que lo bueno es que a lo mejor se puede utilizar más audiovisual para compensar toda aquella pedagogía que la escuela quizás no va a poder dar, porque a lo mejor la escuela ya no será como lo hemos vivido hasta ahora, me refiero a primaria y secundaria. Entonces creo que el audiovisual va a reforzar la educación. Y vincular educación con audiovisual creo que es un gran reto que los que estamos en esta industria tenemos que
estar ahí muy atentos y a dar soporte a toda la comunidad de la educación. Tengo que introducir unas preguntas que nos van llegando. Vamos a seleccionar un par de preguntas que nos parecen interesantes. Dicen, ¿creéis que una película basada en una novela o trabajo literario previo da mayor seguridad a un proyecto dirigido por un director novel? Y por cierto, dicen, fantástico coloquio, ¿eh? ¿Perdón? ¿Perdona? Lo último que has dicho, Conchita. Fantástico coloquio, que os Vale. felicitan. Voy a decir que sí, por supuesto. ¿Qué queréis que os diga? Guión y literatura siempre, forever. Para mí refuerza a todo el mundo, pero me dedico a esto. No soy Claro. objetiva. Hombre, nosotros, y yo creo que también a contracorriente, bueno, porque Manuel y yo también habíamos trabajado juntos, ¿no? Siempre decíamos, una película basada en un libro tiene una alta garantía de funcionar, ¿no? Luego, obviamente, en función también del libro, pero lo primero que preguntas desde distribución es las ventas del libro, dónde, cómo está editado, cuándo, o sea, cuántos ejemplares, ¿no? Trabajas muy, muy a la par con la editorial. Y luego, bueno, creo que es diferente, ¿no? Un proyecto de un director novel, que nosotros en Bitin empezamos a ser un poco, no sé si expertos, pero bueno, asiduos a producir sobre todo a las directoras noveles. Y es otro tipo de trabajo que cuesta mucho más, pero bueno, que también es muy gratificante y que también puede, o sea, obviamente tiene su rentabilidad comercial y bueno, cada uno en su medida, ¿no? Digamos que son diferentes, pero sí que creo que es verdad que un libro te da seguridad, al menos a mí como distribuidora, una peli que viene con un libro. Sin duda alguna, refuerza mucho cuando, sobre todo a la hora de financiar, porque sabemos que es un mundo en el cual todo es incertidumbre hasta que no se acaba la película. Cuando tienes la peli, pues ya sabes lo que es, pero cuando tú tienes que buscar la financiación, si está basado esa obra en una obra conocida y que tiene éxito en diferentes mercados, aunque sea, es verdad, otra dimensión, ¿eh? Un libro no es lo mismo que una película. Pero es una cosa diferente, pero que no puede ser ni mejor ni peor. O sea, que se pueden... Pero la cosa es que el tema está tratado. Y si ha sido un éxito, pues hombre, tienes más garantías de que puedes tener éxito. Sin duda. Vamos a recordar nuestro eslogan, ¿no? De que el libro, de que la película es tan buena como el libro, ¿no? En el Barcelona Sí. Film Fest vamos Sí. a recordar el eslogan. Yo siempre digo a nuestros clientes, si tú no estás dispuesta a ver otro producto basado en tu libro, que tu libro es intocable en la estantería, en una lengua o en 40 lenguas, el mismo libro, es una traducción literal, pero la adaptación es libre, es una traducción libre en el que intervienen mínimo 200 personas, o sea, otra historia, cada uno aporta su granito de arena. Si no estás dispuesta a ver otra cosa, no vendas los derechos de adaptación. Siempre les digo lo mismo. Claro. Sí, además, bueno, yo por supuesto entiendo lo que decía Manuel y lo que decía Lara, es decir, obviamente para la parte financiera ya partes con una mochila, digamos, ya vas mucho más equipado cuando arrancas el proyecto si te aupas en un éxito editorial previo. Pero, claro, eso como guionista voy a barrer un poco para casa y pienso que luego hay como un ejercicio de diálogo que hacer entre los productores y los autores de la peli a la hora de entender, digamos, qué parte de esa novela nos ha enamorado, más allá de el músculo financiero que te pueda dar o la proyección pública inmediata que te pueda dar, porque sí es cierto que yo he escrito varias adaptaciones y hay veces que te encuentras en debates un poco difíciles porque un productor, un director se ha enamorado de ciertos pasajes de la novela que son prácticamente intraducibles al lenguaje audiovisual o digamos que en su traducción al lenguaje audiovisual implicarían unas hipotecas narrativas que comprometerían muchísimo la película o que convertirían la película en una especie de historia interminable de 5 horas. Entonces hay veces que, bueno, que hay que tener como la sangre fría para amputar un miembro gangrenado que literariamente está muy sano, pero que cinematográficamente es imposible, no puede vivir, es como otro ecosistema, ¿no? Otro aire que respirar. Y yo pienso que por ahí es por donde han fracasado algunas adaptaciones que a priori podían pensarse que lo tenían todo encarrilado para salir, pero en la falta de acuerdo, digamos, en la falta de entendimiento
entre los que tenían que traducirla al audiovisual, ha habido algún enamoramiento, alguna ceguera, y no se ha llegado a hacer una película que como película funcione independientemente, que es un poco la cuadratura del círculo, es esa, que tú puedas ver la película sin saber siquiera que es una adaptación de una novela y te siga funcionando igual. Si no tienes eso, tienes una película con problemas. Y para ir terminando, otra pregunta que me parece interesante plantear. ¿Qué pensáis, nos dicen, de otro virus que parece que está afectando al sector audiovisual, que es el de la corrección política o el puritanismo? Conchita, Ahí os lo dejo. Conchita, ¿puedes repetir, por favor? Que Sí. no se oye bien. ¿Qué pensáis de otro virus que parece que está afectando al sector audiovisual? El de la corrección política y el puritanismo. Ahí os lo dejo. Wow. Ya. Bueno, yo como autor no he vivido una censura de corrección política. Sí es cierto que a lo mejor percibes una presión, pero casi más interna, más personal o más social, por poner los focos determinado tipo de personajes y determinado tipo de temas que durante muchísimo tiempo han estado silenciados y han estado apartados de la luz pero casi es una urgencia más personal por visibilizar ciertas cosas. Lo que ocurre es que, claro, el mundo de la ficción pues no siempre se puede permitir eso porque tiene un contexto. Entonces, yo qué sé, quiero decir, si estás haciendo cine de época, pues hay ciertos aspectos de la sociedad actual que te gustaría mucho visibilizar, pero que el contexto no lo permite, ¿no? Pero vamos, yo lo que no lo he vivido como un virus de corrección política. Imagino que quizás si haces una visión panorámica de esto, a lo mejor sí puedes percibir que los poderes públicos están intentando orientar al grueso de la industria hacia una serie de temas, y eso quizás se pueda vivir como una instrumentalización, y ahí sí que hay un debate que hacer, pero yo personalmente como autor digamos que no me ha contagiado el virus de la corrección política, más allá de lo que yo he querido contagiarme, porque uno también, pues como hombre blanco cis hetero, he aprendido mucho de mi propia ignorancia en los últimos años, y bien que me alegro. ¿Qué dicen los demás? Bueno, yo creo que vivimos en un mundo más libre que nunca, aunque nos quejemos. Sigo con el vaso medio lleno. Totalmente de acuerdo contigo en que por fin muchos hombres blancos de 45 años a 55 se están dando cuenta de todo lo que hay que cambiar desde un punto de vista, pues, desde el machismo, el racismo, de todo lo malo, y que todo eso se va traduciendo tanto en literatura como en cine. Yo soy positiva, o en feminismo. Por fin la sociedad despierta. Es verdad que hay una parte de la sociedad que no despierta y es el horror. Yo creo que cada vez somos más los que somos conscientes de que todo, lo que decía yo, de educación y audiovisual, de educación y literatura, que es transversal, y que la fuerza que tenemos desde el audiovisual para transmitir según qué valores, puritanos o no puritanos, correctamente, políticamente correctos o no, no sé, yo no lo veo así, sino que se puede hacer mucho y decir mucho a través de las artes, y que se está haciendo. Yo quiero ser positiva y creo que somos muchos los que estamos luchando para traspasar según qué mensajes a través de las pantallas, a través de los libros. Nos llega una pregunta más. Manuel, ¿querías aportar algo? Nada, es refrendarlo y decir que en mi caso los proyectos que leo, los que hacemos, los que veo incluso en plataformas, por la televisión, que antes se dejaba un poco un territorio del art house más extremo cuando vas a festivales y ves películas súper radicales, etcétera. Yo lo veo por todos lados. La gente, de hecho, lo que se busca es romper un poco, ¿no? Intentar ser original incluso en la transgresión. Yo creo que estamos viviendo unas épocas de lo más libres que conozco, vamos, mucho más que antes. O sea, la evolución es muy positiva. Es cierto que puede haber algunas cosas, siempre se puede mejorar, por supuesto, pero estamos viendo unas cosas en salas y en cine, en casa, que hace muy poco no se podía ver. Y bienvenido. O sea que... Y una pregunta más, porque yo creo que no hay tiempo para más, llevamos una hora estupenda de coloquio. Preguntan si creéis que las televisiones van a estar más sensibles
a recibir adaptaciones y si habría que organizarse sectorialmente y pedirles que refuercen la voluntad de compra de adaptaciones, ya que hemos visto cómo convivían estos días libros y cine con tanto consumo, ¿no?, durante estos días de confinamiento. ¿Qué os parece? Yo creo que sí, que hay una voluntad de explotar esta sinergia entre libro y audiovisual, creo que sí, pero como también decíamos entre todos, es muy duro y muy difícil producir y rodar y pensar en rodajes, con lo cual habrá un embudo ahí entre las voluntades y las realidades. Yo creo que, como decía Ana antes, ¿no?, el mensaje este de la cultura te ha ayudado durante el confinamiento, o sea, ¿qué hubiera sido del confinamiento? ¿Cómo hubiera sido el confinamiento sin cultura? Ahora tenemos que, desde la cultura, recordar ese mensaje a todos los ámbitos, ¿no?, a los que vayamos y decir, o sea, a la vuelta al cine, a las televisiones, no sé, en las diferentes maneras de producir una película, o sea, apoyadnos ahora, ¿no?, porque es lo que decía en el principio, que la gente se ha dado cuenta de lo que podría ser un mundo sin cultura. Y en ese sentido soy positiva también, buscando la parte buena de lo que hemos vivido. Pues lo Yo dejamos pienso... ahí. ¿O querías decir alguna cosa más, Simplemente digo que pienso que tiene sentido esperar que haya Sergio? una subida de las adaptaciones, por lo que decíamos antes, porque aportan una garantía extra y venimos de un momento de gran sufrimiento económico. Entonces, creo que cualquier material que a ti te permita como productor salir de una posición un poco más ventajosa, pues obviamente será más atractivo. Pues nosotros recordamos que el Barcelona Film Fest sigue apostando por la literatura. Esta tarde vamos a presentar el libro que han escrito conjuntamente Gemma Nierga y Jaume Figueras, El cine que nos abrió los ojos, y vamos a seguir trabajando en esta línea que tanto nos gusta. Ana Solepón, Manuel Monzón, Lara Camiño, Sergio Barrejón, os agradezco muchísimo que hayáis abierto vuestras agendas y nos hayáis hecho este hueco esta mañana. Gracias por jugar a favor y por coaligaros con este Barcelona Film Fest que esperará vuestros proyectos hechos realidad para próximas ediciones. Gracias a todos y muy buenos días. A vosotros. Gracias. Hasta la próxima. A vosotros. Gracias.